De pronto una plaza de toros es un centro comercial enorme en donde se generan más empleos de los que se generaban antes. Don Jorge Gaviño Ambriz, diputado, le agradecemos mucho estos minutos por platicar con el capitalino. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. El agradecido soy yo. Un saludo al auditorio. Gracias. Bueno, pues en principio sabemos que la protección de los animales, concretamente aquí en la Ciudad de México, ha habido alguna situación sobre pues, el tema de los toros, la defensa precisamente de estos animales que usted ha de alguna manera levantado la mano precisamente para defenderlos y que esto también impacta, digamos, a aquellos que les gusta la llamada fiesta brava. ¿Qué opinión le merece precisamente este tema? Bueno, ha sido una lucha muy larga, la lucha por el derecho de los animales, de los seres sintientes, de los que no tienen voz, pero tienen sentimientos, tienen afecto, tienen sensibilidad. Ha sido muy larga. Nosotros hemos participado en varias legislaturas y a lo largo de estas legislaturas y de estos trabajos legislativos hemos venido avanzando. Anteriormente, estamos hablando de hace 15 años, los animales eran cosas, todos los animales eran cosas, no estaban catalogados con derechos, no tenían forma de ser protegidos, los dueños de las mascotas podían disponer de su vida, de su salud, y no había ninguna repercusión. Nosotros logramos en la sexta legislatura convertir a los seres sintientes eso y transformarlos de cosas a seres sintientes. Entonces, fue un gran avance. En esta legislatura particularmente tuve la oportunidad de meter una iniciativa para transformar el Código Penal. Ya era un delito el maltrato a los animales, pero se perseguía a petición de parte, no por oficio. Ahora, cualquier persona que maltrata a un animal puede ser objeto de persecución del Ministerio Público precisamente porque tienen derechos los seres sintientes. Entonces, logramos transformar con esa iniciativa que metí hace varios meses y aprobada en el año pasado, logramos que todos los delitos de maltrato animal se persigan de oficio. Entonces, fue un avance también muy significativo. Y ahora estamos empeñados en debatir socialmente, pero también en los tribunales, el derecho de los seres sintientes que son los toros de lidia. Esta raza, que no es especie, porque luego dicen es que se va a extinguir la especie, no es una especie, es una raza, tiene pues muy marcados ciertas prácticas que lesionan también su derecho como seres sintientes. La Constitución General de la República y particularmente la Constitución de la Ciudad hablan de que estos seres tienen derechos y el Estado tiene la obligación de ejercer, de hacer patentes esos derechos y proteger a los animales, de que no se les lastime, de que no se les lesione, de que no se les mate sin una causa justa. Y sobre todo, yo diría que todos los seres sintientes deben de tener una muerte digna. ¿En qué consiste la muerte digna? No consiste la muerte digna en hacer una muerte en un espectáculo público con música y con fiesta. Eso no es una muerte digna. Una muerte digna es una muerte instantánea, una muerte sin dolor, una muerte sin agonía. Todos los seres sintientes, incluyendo el ser humano, debe de tener una muerte digna, sin dolor, sin agonía, sin asfixia. Entonces, es lo que estamos peleando. Que hacer valer nuestra Constitución y nuestras constituciones y que se apliquen a todos los animales sin excepción, incluyendo a los toros de lidia, que no por ser una especie que llaman brava, tiene la necesidad de ser expuesta a una muerte terrible, que es una muerte en donde se le sangra, se le rompe el cuello, la musculatura del cuello para hacer que el animal humille, se le pone banderillas, se les lastima, muchas veces se le rompe la pleura, se colapsa el pulmón,
y cuando empiezan a sangrar por nariz y boca, los que saben de medicina saben que ya está perforado un pulmón y se está asfixiando con su propia sangre. Eso no es una muerte digna, es una muerte de salvajes, es una muerte que le producen a un ser sintiente dolores irracionales. Me imagino que algunos legisladores que quizá estén en contra, digamos, de esta iniciativa que usted ha propuesto, pues debe de existir un código de ética. Parece ser que es como una tortura hacia este animal, por llamarlo en la fiesta brava o en este que le llaman arte, pero que de alguna manera pues también hay una sociedad que está en favor y en contra. ¿Cómo, digamos, convencer o tratar de sensibilizar a estas personas que de alguna manera pues están en favor todavía de ir, por ejemplo, a la Plaza de Toros, quizá de algún otro estado, no en la Ciudad de México? Pues tarde que temprano vamos a ganar nosotros, o sea, el mundo va hacia esa dirección. Si usted ve lo que ocurría en el época romana, del circo de Roma, de la decadencia, y de ahí a la Edad Media, y luego al Renacimiento, y ve usted la historia de México, la historia del derecho de los animales, cómo se ha venido evolucionando. Antes, fíjese usted, en México inclusive, llegaron a tener espectáculos de circo, en donde metían una jaula y ponían un león con un toro y hacían apuestas para ver cuál de los dos animales salía victorioso. Y era pues un espectáculo de sangre terrible, a los dos animales porque luchaban por su vida, un león con un toro, y eran espectáculos que iba muchísima gente a aplaudir y a apostar. Eso luego horrorizó a nuestros abuelos y se cancelaron ese tipo de espectáculos. Y así ha venido evolucionando. Antes el toreo, por ejemplo, en la plaza del Toreo Nuevo, ponían al final del espectáculo taurino, ponían a los toros bravos, les ponían medallas de oro, oro en los cuernos, para que todos los léperos, como se decía, entraran a tratar de quitarle esas monedas de oro a los toros. Y pues era muy común que hubiera un muerto, dos muertos, heridos, porque todo el mundo quería quitar esas monedas de oro, y era parte del espectáculo. Esas cosas, pues ahora las veríamos con una irracionalidad terrible, y sin embargo, antes se veía de una manera normal. Entonces, esas costumbres, estos ritos sangrientos van evolucionando. Antes había cerca de 30 países que permitían el toreo en el mundo. Ahora pues se cuentan con los dedos de una mano. Cada vez son menos ciudades, cada vez son menos países los que autorizan este tipo de espectáculos, porque, reitero, son irracionales. De pronto se reúne una cantidad de gente para ver unos pases, unas taleguillas apretadas, pasan el animal herido, hasta su muerte, y todo el mundo aplaude, a veces de pie, y son espectáculos que tarde que temprano se van a ir erradicando. Así lo demuestra el mundo, esa es parte de la historia. ¿Cómo hablarle a un joven que de alguna forma no comulga? Porque nosotros hemos hecho sondeos en donde pues, los jóvenes no están de acuerdo con este tipo de eventos. Y desde el legislativo, para reforzar, digamos, estas ideas y que ya no se hagan estas prácticas, ¿qué tendría que hacer precisamente el Congreso para evitar de alguna forma que esto ya no se replique en otros estados? Por ejemplo, en Tlaxcala, en donde la pamplonada, que también sufre el animal, hablando de toros, pues se le exhibe y se le lastima, se le persigue por las calles, y que de esto de alguna manera la Ciudad de México debería de ser pues un ejemplo con este tipo de iniciativas. Bueno, hemos avanzado mucho en la Ciudad de México. En la Ciudad de México pues está prohibida la pelea de perros, está protegiéndose a los seres sintientes de una manera ejemplar. Hemos avanzado mucho. O sea, decía que antes los animales eran cosas y con las cosas podemos hacer lo que queramos. Ahora ya no. Eran los animales objeto de embargo. Muchas veces llegaba la gente y embargaba a los perros, y era una prenda muy cotizada, porque pues, los niños lloraban, le obligaban al papá a ir a pagar lo que debían para que el perro se regresara. Entonces esas cosas han venido cambiando de una manera para bien. Entonces yo tengo mucha confianza en que sin imponer las cosas de una manera
a rajatabla, sino con debate, hablando, con convencimiento, con razonamiento, podemos ir avanzando. Entonces, ahorita lo que estamos es un debate jurídico. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Lo que dice la Constitución y las constituciones o lo que dice la ley secundaria que habla de los espectáculos públicos? El espectáculo público autoriza la corrida de toros, las constituciones de alguna manera lo prohíben, el maltrato animal. Entonces lo que necesitamos es que la Corte diga qué es lo que va a prevalecer, una cosa o la otra. En el caso, por ejemplo, de los empresarios, sabemos que hay muchas familias, porque esto también es un debate muchas veces en donde el empresario pues justifica, digamos, este tipo de actividades en las familias que pues de alguna manera se mantienen pues a cuidar a los toros, o de alguna forma aquellos que pues tienen la plaza, hablando concretamente de la México, pues en óptimas condiciones para que todos los domingos cuando hay corridas acudan la gente y pues eso les genera de alguna manera un sustento para estas familias. El Congreso, digamos, ha tenido contemplada esta parte en donde, bueno, pues al prohibir o apegarse a la ley y que ya no se haga este tipo de espectáculos, pues estas familias quizá tendrían que buscar otro tipo de sustento. ¿Cómo ve ahí el Congreso? Bueno, pues es que es parte de la historia y de la evolución de las sociedades. Una generación de pronto tiene una etapa de creación de instituciones o de institución. Luego viene otra etapa de consolidación. La tercera etapa o tercera generación es de crítica. Y la siguiente es de transformación o de revolución. Todo es un proceso de cambio. Y entonces, en ese permanente cambio, permanente evolución, permanente revolución, las cosas se modifican. La tecnología, por ejemplo, pues ha desplazado a muchísimas familias de una actividad económica hacia otra. El tema de la movilidad, el tema tecnológico, el tema de radiofonía, ahora el tema de los cambios culturales, los cambios éticos y los cambios morales, pues van haciendo que las actividades económicas también se transformen. En España, por ejemplo, pues hubo varias ciudades que fueron prohibiendo la práctica de la tauromaquia y movilizaron varios aspectos económicos. De pronto una plaza de toros es un centro comercial enorme en donde se generan más empleos de los que se generaban antes. Entonces, sí tenemos nosotros como legisladores que buscar el encuentro de conciliar sin enfrentar las actividades económicas de la gente con el cambio social que todos esperamos. Entonces, tenemos que buscar mecanismos para que la gente paulatinamente se vaya acomodando sin necesidad de dejar sus empleos o cambiar el empleo, mejorando desde luego su economía. Finalmente, diputado Jorge Gaviño, aquí del mismo Congreso salió una serie de iniciativas para de alguna manera proteger, digamos, a los animales de circo, pero no contempla curiosamente a los toros, a los gallos, que aunque sabemos está prohibida, pues de alguna manera hubiera englobado. ¿Qué fue lo que le faltó a esa iniciativa precisamente pues para englobar a los seres sintientes en este caso? Yo no estuve muy de acuerdo con el tema de los circos, porque el asunto de los circos, la prohibición a rajatabla sí provocó pues un sacrificio también irracional de muchos animales, que la única forma de existencia que tenían esos animales, esas especies que estaban en cautiverio, pero domesticadas, adiestradas más que nada, como los leones, como elefantes, etcétera, de pronto no tenían posibilidad de generar recursos para su propia subsistencia. Y entonces fueron donados en zoológicos, sacrificados. Se planeó mal esa transición. Cosa distinta con el tema que estamos planteando nosotros, porque ahorita lo que estamos planteando es determinar qué norma, porque las normas existen, está la Constitución y están las normas secundarias, pero son contradictorias. Entonces lo que estamos buscando nosotros es de que nos diga la Corte, en última instancia, cuál es la ley que tenemos que aplicar. Si la Constitución que protege a todos los animales
por igual, o la ley de espectáculos públicos de la ciudad, por ejemplo, que permite el sacrificio de los toros de una manera atroz. Entonces lo que tenemos que ver es eso. Y a esa instancia vamos a llegar, a que la Corte nos diga qué tenemos que hacer. Y que el máximo tribunal del país ya mero va a determinar esto, ¿no? Y va a ser largo, no es una cosa muy sencilla. Estamos el día de hoy, en unas horas, se va a determinar si se suspende definitivamente, hay suspensión o no. Si no lo hubiera, tenemos todavía un mes para la audiencia constitucional que va a determinar de fondo el asunto. Y de ahí tenemos instancias que nos podrá llevar quizá hasta la Corte para que en última instancia el máximo tribunal determine cuál es el derecho de los animales, particularmente de los toros de lidia. Finalmente, diputado, bueno, pues ojalá y se replique este modelo en otras entidades federativas del país, ya que pues, continúa de alguna manera, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el estado de Hidalgo la pelea de gallos, hemos visto lo que decíamos en Tlaxcala minutos atrás con las famosas pamplonadas, y que de alguna forma este tipo de pues, espectáculos o de maltrato a los animales, entre otros más, pues se debe determinar en cuanto a que son seres sintientes por un lado, y por el otro, pues también genera de alguna forma un mal ejemplo, como lo que hemos visto en Xochimilco con estos perros que de alguna forma también pues han maltratado y han asesinado. Así es. Tenemos que hacer que los animales tengan sus derechos, que tengan una muerte digna todas y todos los seres sintientes, incluyendo los seres humanos. Una parte de la civilización nos ha implicado que la forma como muere la gente, que el derecho a bien morir, sin sufrimiento, sin agonía, sin asfixia, rodeado de ciertos cuidados que nos permitan bien morir, y eso también tiene que ver con todos los animales. Finalmente, pues se llegará, parece ser, que a buen puerto en este tema, sobre todo en los toros. Pues estamos en la lucha, y toda lucha pues tiene sus tiempos de maduración, y espero que en los próximos meses y en los próximos años logremos esa meta. Y si no lo logramos nosotros, pues vendrán las futuras generaciones que más sabios y más inteligentes y más valientes que nosotros logren esa meta, porque finalmente para allá vamos. Querámoslo o no, el derecho a los animales se va a consolidar. Por lo pronto, asentar las bases o algo más, ¿no? Así es. ¿Algo más que desea agregar? Pues yo creo que está todo dicho. Muchas gracias.